Hola, muy buenos días, tardes o noches tenga quien ve este video. Le habla Guillermo Ian Barbosa Martínez, estudiante de universidad, interesado en distintos temas de la historia y su relación con los derechos humanos. Uno de estos temas es, sin lugar a dudas, la Revolución Rusa, uno de los acontecimientos más importantes en la historia, en especial en el siglo XX. Esto es por lo que la provocó, cómo se gestó y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, otro de los temas que es de interés, no solo mío, sino de la gran mayoría hoy en día, es el avance en derechos humanos que puede significar, o no, un hito histórico tan grande como este. Más aún, en tiempos de cambios como los que vivimos actualmente, resulta también interesante y hasta importante observar y estudiar dichos acontecimientos desde una distinta perspectiva, y qué mejor hacerlo que viendo este acontecimiento desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Pero como la Revolución Rusa fue determinante en el establecimiento de un sistema distinto al tradicional sistema capitalista que proponían entonces potencias como Gran Bretaña o Estados Unidos, sobre todo este último, vale la pena conocer cuál de ellos fue más eficiente, comprometido o adelantado en materia de derechos para la mujer. A continuación, se analizarán ambos sistemas de la época y con base en eso, y también en la premisa de que cualquier sistema político, económico y social que busque igualar a la mujer en derechos humanos con respecto a los del hombre es un sistema que busca avanzar en el cumplimiento de estos derechos y de la igualdad de género, se buscará demostrar cómo la Revolución Rusa y sus propuestas fueron superiores al sistema estadounidense, al menos en materia de derechos para la mujer. Primero, vale la pena considerar no solo las acciones que llevaron a cabo los líderes de entonces de cada nación para buscar la igualdad de género o el cumplimiento de derechos humanos, en este caso de la mujer, sino también sus posturas. Por un lado, está el representante del gobierno de los Estados Unidos de 1913 a 1921, Woodrow Wilson, su 28º presidente. Por otro lado, el líder del movimiento revolucionario que derrocaría al gobierno del zar Nicolás II al final de la Revolución Rusa y que vencería a las fuerzas conservadoras que batallaron contra él durante la guerra civil que ocurrió tras la revolución fue Vladimir Lenin, quien años más tarde formaría a una potencia en vías de socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética o simplemente la URSS. De acuerdo con el Centro de Educación e Investigación llamado Instituto Smithsonian, el demócrata Wilson fue un opositor al avance en materia de derechos de la mujer, como en ese momento era el derecho al voto. Esto cobra sentido si se toma en cuenta que, en vísperas de su juramento, se enfrentó a una marcha de mujeres que defendían este derecho. Además, según PNC, el National Women's Party, o Partido Nacional de la Mujer, pasó 30 meses protestando afuera de la Casa Blanca en contra de la inacción por parte de Wilson respecto al derecho al voto. En la imagen se alcanza a apreciar el texto Mr. President, how long must women wait for liberty? O, señor presidente, ¿cuánto más deben esperar las mujeres la libertad? En referencia a dicha inacción de Wilson. El derecho al voto tendría que esperar hasta agosto de 1920, poco menos de un año antes de que Wilson dejara el cargo. Mientras, en 1917, tras la Revolución de Febrero en Rusia, el sufragio femenino llegó de la mano del gobierno provisional establecido en ese momento. No obstante, el ya mencionado líder del movimiento bolchevique durante la revolución, Vladimir Lenin, abogaba por otorgar varios derechos más a la mujer, no solo en una involucración en la política. El proletariado no puede lograr la victoria completa sin conquistar la plena libertad para la mujer, afirmaba el líder ruso en febrero de 1920. Para entonces, además del sufragio femenino, en la Rusia de Lenin no solo ya se cumplía con la protección de derechos laborales de la mujer, reduciendo su jornada laboral, sino que se había legalizado el divorcio, el matrimonio, el permiso de maternidad, gratuidad del cuidado de los niños y medidas de protección a mujeres embarazadas. A su vez, para noviembre de 1920, Rusia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto. Todo esto se logró, en buena parte, siguiendo el programa bolchevique y oponiéndose drásticamente a la legislación zarista, que, según el historiador Miguel Salas, consideraba que la mujer debía ser amante, respetuosa y obediente del marido como cabeza de la familia. Partiendo de la premisa mencionada al principio, se puede afirmar que Lenin y su movimiento bolchevique fueron mucho más eficientes y comprometidos con el avance en derechos humanos desde una perspectiva de género. Partiendo del inicio y fin de la Revolución Rusa, Estados Unidos tardó 3 años en llegar al sufragio femenino y 56 en legalizar el aborto. Dirigiéndonos más al futuro, la situación no cambia mucho para este país, pues aún se encontraban muy por debajo de la URSS y sus territorios, como se puede ver en esta gráfica, que mide el índice histórico de igualdad de género a partir de salud, recursos socioeconómicos, disparidades de género en el hogar y en la política. Para 1980,
la URSS alcanzó su máximo lugar con 80 puntos, superando por 9 puntos a la región en la que se ubicaba Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar que fue a partir de ahí cuando el índice soviético comenzó a decrecer y el estadounidense a aumentar, llegando a casi igualarse para la época en que se desintegró la URSS. De igual forma, se observa un aumento en el índice soviético claramente superior al del índice norteamericano, por lo que resulta válido afirmar que por cierto periodo el sistema soviético heredado por la Revolución Rusa de Lenin fue adelantado y más eficiente que el sistema estadounidense. Con base en todo lo anterior, se puede concluir así que la Revolución Rusa y sus propuestas fueron claramente superiores y adelantadas a las del sistema estadounidense en el cumplimiento de derechos de las mujeres. Considero también que esto no debería dar pie a conclusiones como que el avance en derechos de la mujer debe estar necesariamente ligado con uno u otro sistema. En su lugar, tomando el ejemplo de la llegada del sufragio femenino, aún en tiempos de un presidente como Woodrow Wilson, un opositor al avance de este tipo de derechos, es la búsqueda por dicho progreso lo que puede empujar al sistema a comprometerse con las ciudadanas de una nación y perseguir el cambio. No obstante, es importante destacar la vanguardia a la que se mantuvieron Lenin y sus ideales revolucionarios en materia de derechos de la mujer desde un principio, como se pudo observar en este video, y cómo ello pudo haber influido en que la URSS fuera un mejor sistema en este sentido para la mujer. Sin embargo, ese es tema para otra ocasión. Por mi parte, agradezco la atención prestada a este video ensayo y me despido, no sin antes aclarar que las fuentes las mostraré en pantalla a continuación y las adjuntaré en la descripción de este video.